El silencio de los inocentes. El enigma de Hamelin. ¿Qué queda de una ciudad cuando le roban su futuro? Todos conocemos la fábula. Un flautista, una plaga de ratas y una melodía hipnótica que limpia las calles. Pero detrás del cuento que nos contaron de niños, en las sombras de la Alemania medieval de 1284, late una tragedia real que la historia no ha podido explicar. No fue solo una invasión de roedores o un trato incumplido por el Consejo Municipal. Fue el 26 de junio, bajo la luz del sol que prometía fiesta, cuando 130 niños cruzaron las puertas de Hamelin para no volver jamás. Fueron víctimas de una plaga silenciosa, peones en una colonización olvidada o el precio de sangre de una promesa rota. Hoy las piedras de la Bungelosenstraße aún guardan un secreto que los hiela la sangre, el sonido de un silencio que ha durado más de 700 años. Bienvenidos a una crónica donde la música se convierte en condena y la realidad es mucho más oscura que la leyenda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita. Soy María Rolandi y les invito a que me acompañen durante los próximos minutos para compartir los detalles de una historia sorprendente. Gracias por sintonizarnos. La leyenda del flautista de Hamelin es uno de los relatos más fascinantes de la tradición europea, no solo por su atmósfera de misterio, sino por el trasfondo histórico real que late bajo la fantasía de los hermanos Grimm. Aquí tenés una crónica ampliada que explota el mito de las teorías detrás de la tragedia. El flautista de Hamelin, entre la plaga y la venganza, el asedio de las sombras. Corría el año 1284 en la próspera ciudad alemana de Hamelin. El aire, que solía oler a pan fresco y río, se ha vuelto pesado. Una invasión silenciosa ha tomado las calles. Las ratas no son simples alimañas, son una marea negra que devora los graneros, ataca al ganado en sus establos y desafía incluso a los gatos más feroces. Los ciudadanos desesperados ven cómo su economía y su salud se desmoronan bajo el chillido constante de los roedores. En medio de ese caos aparece un extraño. Viste una túnica de colores brillantes y porta una flauta sencilla de madera. Asegura tener el poder de liberar a la ciudad de su tormento. El Consejo Municipal, en un acto de fe ciega, le promete una suma exorbitante de oro si cumple con su palabra. La melodía hipnótica. Al amanecer, el flautista comienza a tocar. No es música alegre, sino una frecuencia vibrante que parece conectar con algo primario. Desde las alcantarillas, los techos y las bodegas, miles de ratas emergen como en un trance. La columna de animales sigue al músico hasta las orillas del río Weser, donde, hipnotizadas por el sonido, se lanzan a las aguas y perecen. Hamelin celebra. Sin embargo, cuando el flautista reclama su pago, la avaricia de los gobernantes sale a flote. Argumentan que el trabajo fue demasiado fácil y se niegan a entregarle el oro prometido. El flautista, con una mirada gélida, abandona la ciudad
jurando regresar. El día del gran silencio. El 26 de junio, día de los santos Juan y Pablo, mientras los adultos están reunidos en la iglesia, la flauta vuelve a sonar. Esta vez la melodía es distinta, dulce, etérea, casi celestial. 130 niños salen de sus casas. Sus padres, encerrados en el templo, no pueden intervenir. Los pequeños siguen al flautista hacia las montañas, atravesando la puerta de la ciudad. Según la crónica más oscura, desaparecieron para siempre dentro de una cueva en el monte Copem. Solo 3 quedaron atrás para contar la historia: uno ciego, uno sordo y uno cojo, quienes no pudieron seguir el ritmo de la marcha o comprender hacia dónde se dirigían. ¿Qué ocurrió realmente? Las hipótesis históricas. Más allá de la magia, los registros de la época confirman que algo traumático sucedió en Hamelin ese año. En la casa del flautista de la ciudad, la inscripción en piedra recuerda la pérdida de los hijos del pueblo. Las teorías acertadas por los historiadores son: la colonización del este. Esta de Hamelin es uno de los relatos más fascinantes de la tradición europea, no solo por su atmósfera de misterio, sino por el trasfondo histórico real que late bajo la fantasía de los hermanos Grimm. Aquí tenés una crónica ampliada que explora el mito de las teorías detrás de la tragedia. El flautista de Hamelin, entre la plaga y la venganza, el asedio de las sombras. Corría el año 1284 en la próspera ciudad alemana de Hamelin. El aire, que solía oler a pan fresco y río, se ha vuelto pesado. Una invasión silenciosa ha tomado las calles. Las ratas no son simples alimañas, son una marea negra que devora los graneros, ataca al ganado y a sus establos y desafía incluso a los gatos más feroces. Los ciudadanos, desesperados, ven cómo su economía y su salud se desmoronan bajo el chillido constante de los roedores. En medio de este caos aparece un extraño, viste una túnica de colores brillantes y porta una flauta sencilla de madera. Asegura tener el poder de liberar la ciudad de su tormento. El Consejo Municipal, en un acto de fe ciega, le promete una suma exorbitante de oro si cumple con su palabra. La melodía hipnótica. Al amanecer, el flautista comienza a tocar. No es una música alegre, sino una frecuencia vibrante que parece conectar con algo primario. Desde las alcantarillas, los techos y las bodegas, miles de ratas emergen como en un trance. La columna de animales sigue al músico hasta las orillas del río Weser, donde, hipnotizadas por el sonido, se lanzan a las aguas y perecen. Hamelin celebra. Sin embargo, cuando el flautista reclama su pago, la avaricia de los gobernantes sale a flote. Argumentan que el trabajo fue demasiado fácil y se niegan a entregar el oro prometido. El flautista, con una mirada gélida, abandona la ciudad jurando regresar. El día del gran silencio. El 26 de junio, día de los santos Juan y Pablo, mientras los adultos están reunidos en la iglesia, la flauta vuelve a sonar. Esta vez la melodía es muy distinta, dulce, etérea,
casi celestial. 130 niños salen de sus casas. Sus padres, encerrados en el templo, no pueden intervenir. Los pequeños siguen al flautista hacia las montañas, atravesando la puerta de la ciudad. Según la crónica más oscura, desaparecieron para siempre dentro de una cueva en el monte Copem. Solo 3 quedaron atrás para contar la historia: uno ciego, uno sordo y uno cojo, quienes no pudieron seguir el ritmo de la marcha o comprender hacia dónde se dirigían. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Las hipótesis históricas, más allá de la magia, los registros de la época confirman que algo traumático sucedió en Hamelin ese año. En la casa del flautista de la ciudad, una inscripción en piedra recuerda la pérdida de los hijos del pueblo. Las teorías más acertadas por los historiadores son: la colonización del este. En el siglo XIII, muchos jóvenes eran reclutados por localizadores que vestían ropas coloridas para llamar la atención, para fundar nuevas aldeas en Transilvania o Prusia. La desaparición pudo ser una migración masiva orquestada. La peste negra. Aunque la gran pandemia llegó años después, brotes previos de enfermedades transmitidas por roedores podrían haber diezmado a la población infantil, siendo el flautista una personificación de la muerte. La cruzada de los niños. Algunos sugieren que los jóvenes se unieron a un movimiento religioso fanático que terminó en tragedia antes de llegar a su destino. El legado. Hoy, Hamelin mantiene una ley no escrita. Está prohibido tocar música en la calle sin tambores. El camino por donde se dice que los niños pasaron por última vez. Es un silencio eterno que rinde homenaje a una herida que la historia nunca logró cerrar del todo. El enigma de Hamelin, los detalles ocultos. 1. El manuscrito de Luneburgo y la prueba del tiempo. La prueba más fuerte de que no se trata de una simple fábula es el manuscrito de Luneburgo, año 1440. Este documento cita un texto mucho más antiguo que describe los eventos con una precisión escalofriante. Han pasado 100 años desde que nuestros hijos se fueron. No mencionaba ratas. La versión de los roedores se añadió casi 300 años después, probablemente para darle una estructura lógica a un trauma que la ciudad no sabía cómo explicar. Originalmente, el relato era puramente sobre la pérdida de una generación entera de jóvenes. 2. El atuendo de muchos colores. El flautista no vestía así por capricho. En el siglo XIII, los locators, agentes de reclutamientos de tierra, vestían ropas brillantes y multicolores para destacar en las plazas de los pueblos. Su trabajo era convencer a los hijos segundos y terceros de las familias, quienes no heredarían tierras, para que marcharan hacia el este, Polonia o Transilvania, a colonizar nuevos territorios. La conexión lingüística. Curiosamente, en ciertas regiones de Transilvania existen apellidos y dialectos
que guardan una similitud asombrosa con el bajo alemán que se hablaba en la zona de Hamelin en 1284. 3. La calle del silencio. Hasta hoy en día, en la calle por donde se dice que el flautista sacó a los niños, existe una prohibición legal estricta. No se permite música, bailes ni procesiones. Incluso los desfiles oficiales se recorren la ciudad, deben interrumpir sus tambores y flautas al cruzar este tramo. Es un tabú urbano que se ha convertido en más de 7 siglos marcar el lugar exacto del trauma colectivo. 4. La hipótesis de la danza de San Vito. Otra teoría médica sugiere que los niños fueron víctimas de una epidemia de coreomanía, baile compulsivo. En esa época registraron casos de grupos que comenzaban a bailar frenéticamente debido a brotes de ergotismo, una intoxicación por un hongo de centeno que causa alucinaciones y convulsiones. Bajo este estado de trance, los jóvenes habían seguido a un músico o líder errante fuera de los muros, muriendo de agotamiento o cayéndose por desfiladeros en las montañas cercanas. 5. El destino del monte Copen. La leyenda dice que la montaña se abrió y se tragó a los niños. Geográficamente cerca de Hamelin existen cuevas y terrenos inestables. Algunos investigadores sugieren un accidente geológico o un hundimiento durante una festividad pagana en el solsticio de verano, el 26 de junio, que es la fecha clave. La montaña que se abre sería una metáfora de un desprendimiento de tierra que sepultó a la juventud del pueblo mientras celebraban lejos de la vigilia de los... El eco de una deuda impagable. Al observar la historia del flautista de Hamelin, siempre me detengo en un detalle que solemos pasar por alto: la arrogancia del poder. Los gobernantes de Hamelin no solo fueron tacaños, fueron desagradecidos. Creyeron que, una vez resuelto el problema de las ratas, el mediador ya no tenía ningún valor. Y esa, amigos míos, es una lección que resuena con una vigencia aterradora hasta nuestros días. Lo que más me conmueve de este relato no es la magia de la flauta, es el silencio que quedó después. Imaginen por un segundo el pueblo al día siguiente, las cunas vacías, los patios en calma, el eco de las risas apagado por una deuda de oro. Es el relato más crudo de cómo la mala decisión de quienes dirigen una sociedad puede terminar costándole el futuro a los más inocentes. Para mí, el flautista no es un villano de caricatura, es la personificación de la consecuencia. Representa aquello que viene a cobrarse lo que nos negamos a pagar, ya sea una deuda económica, una responsabilidad social o una verdad histórica. Cuando escucho la teoría de que estos 130 niños fueron en realidad jóvenes reclutados para colonizar tierras lejanas, mi corazón se aprieta, porque significa que esos padres entregaron a sus hijos por necesidad o por engaño, y luego envolvieron ese trauma en una leyenda para poder seguir viviendo con la culpa. Hamelin nos enseña que las palabras tienen peso, que las promesas rotas siempre dejan una cicatriz. Cada vez que paso por una calle en silencio, no puedo evitar pensar en la calle sin bandas.
y en cómo un solo hombre con la flauta de madera fue capaz de llevarse el alma de toda una ciudad, recordándonos que lo que más valoramos es a veces lo que menos protegemos. Si este video te gustó, dale me gusta, comenta, compartí y suscríbete a mi canal de YouTube, @soysebni, para que me des un gran espaldarazo a mi proyecto. Gracias.